Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, querido amigo, estamos en una sección de las Escrituras, estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos entendiendo qué es la confianza verdadera, y la confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios. Y en la carta a los romanos hemos visto primer gran tema que expuso el autor: la condenación. Todos somos culpables. Le habló a tres grupos, a tres tipos de personas: al pagano, al general, al que no conoce a Dios, al que se entrega al pecado y tiene 4 puntos de degradación. ¿Cuáles son? No reconoce a Dios ni le da gracia, se hace sus propias imágenes, sus propios dioses, degrada, daña su propio cuerpo y se entrega a la maldad. El apóstol Pablo también le habló a un segundo grupo: a la persona ética, a los religiosos, a los que se creen mejores que los demás porque tienen una vida ética y tratan de tener una vida moralista. Sin embargo, el apóstol a ellos también les dijo: necesitan arrepentirse porque están condenados. Y tercer grupo, le habló a los judíos. Les dijo: ustedes, si no se arrepienten, si no se acercan por la fe a Dios, también están condenados. Segundo gran tema que ha puesto el apóstol Pablo, y es la justificación. El cielo es gratis. La relación correcta con Dios se basa en la fe. Somos justificados gratuitamente, declarados no culpables. Y tercer tema, santificación. Y ya vimos en el capítulo 6 que el apóstol Pablo ya le habló al grupo general y les dijo: ¿ustedes creen que porque Dios nos acepta gratuitamente podemos seguir practicando el pecado? Por supuesto que no. Una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, una persona que tiene la relación correcta con Dios, no puede practicar el pecado porque ha vuelto a nacer. Entonces ya le quedó claro a ese grupo de personas paganas que no es que, como Dios los acepta gratuitamente, ahora pueden portarse como quieran. Muy bien, vamos entonces a leer Romanos desde el capítulo 7, versículo 1, y quiero que estemos atentos el apóstol Pablo a quién le habla en estos 6 primeros versículos. Dice así, Romanos capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Y entonces aquí el apóstol está diciéndole a los judíos, le está diciendo: a ver, señor judío, usted no sabe que la ley de Moisés se aplica solo mientras una persona está viva. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de las leyes de un país, está hablando es de la ley de Moisés, le está hablando a judíos. Y le está diciendo a los judíos: ustedes saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. Por ejemplo, versículo 2. Cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y aquí el apóstol está diciendo, así como se murió al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Una persona cuando nace de nuevo, una persona cuando acepta a Cristo y es justificada, esa persona muere y el pecado ya no la puede gobernar. Y así mismo le está diciendo al judío: cuando usted nace de nuevo, cuando usted deposita su confianza en Cristo, usted queda muerto y ahora la ley de Moisés no lo puede gobernar, ni está sometido a la ley de Moisés. O sea, ya no tiene que obedecer la ley de Moisés. Ojo que esta sección se la está dirigiendo el apóstol Pablo ¿a quiénes, Dani? A los judíos. A los judíos, y les está diciendo: no se preocupen, cuando ustedes han nacido de nuevo, cuando ustedes depositan su fe en Jesucristo, ustedes han muerto al poder de la ley. O sea, ya no tienen que estar preocupados si obedecen o no la ley, porque ya se sabe que no podemos obedecer la ley para llegar al cielo. Versículo 3. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre y la ley
de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Nuevamente, versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. O sea, el nuevo nacimiento tiene una connotación, una aplicación a los judíos, a los judaizantes. Ustedes ahora quedaron libres y ya no están sometidos a la obediencia a la ley de Moisés para ganarse el cielo. Ustedes han sido resucitados y ahora han sido resucitados con Cristo. Dice así. O sea, ahora soy esclava de Cristo, se podría Correcto, decir. ya no son esclavos de la ley, ahora son esclavos de Cristo. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Y miren el punto. El nuevo nacimiento significa que ahora, con el poder de Dios, yo me empiezo a portar de la manera que a Dios le agrada, porque Él me da el poder, porque soy nacido de nuevo. Dice, versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, o sea, la ley de Moisés, despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ojo muchachos, que aquí el autor introduce un tema bien interesante y demasiado importante en toda la sección de la santificación. ¿Cuál es? El poder del Espíritu Santo. Vuelvo y lo explico. En la santificación, en el proceso de santificación, de morir al pecado y de estar vivos para Dios, de no obedecer al pecado y obedecer a Dios, de ya no agradar a Dios por medio de la ley, sino agradar a Dios por medio de la gratitud, resulta que ahora el gran protagonista de ese proceso de santificación es el Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito, el gran protagonista en nacer de nuevo, en obedecer a Dios, en agradarle a Dios, en vivir una vida que le agrade completamente a Dios, el gran protagonista en el proceso de la santificación es el Espíritu Santo. Versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Porque entonces aquí los judíos dirían, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Es que acaso la ley de Moisés es mala? Y entonces el apóstol Pablo se anticipa a ese argumento como muy buen abogado y dice, nuevamente, versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Entonces el apóstol Pablo está diciendo cuál es el objetivo de la ley. La ley de Moisés tenía un objetivo claro, demostrar que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con Dios y que necesitamos acercarnos a Dios en sus términos. Versículo 8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entendamos ese pasaje. Dani, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién está haciendo referencia? A los judíos. A los judíos. Ojo chicos, toda persona que me esté escuchando. Esta sección, el capítulo 7, está haciendo referencia a judíos
porque a ellos fue que fue entregada la ley de Moisés. El capítulo 6 fue principalmente dirigido a los paganos, a los que nunca habían conocido la ley de Dios. Y el capítulo 7 está dirigido a los judíos. Y entonces les está diciendo, amigos judíos, relacionarse ahora con Dios es a través de Jesucristo por medio de la fe, y ahora quedamos libres de la obediencia a la ley de Moisés. Y entonces el judío que está escuchando dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que ahora yo no tengo que obedecer la ley de Moisés? Tengamos empatía con ese judío. Ese judío es una persona que había escuchado desde recién nacido, que había que obedecer la ley y que Dios exigía la obediencia a la ley. Y en la Torá, en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, él había sido entrenado con la siguiente frase: todo el que no obedezca la ley será maldito. Y entonces él dice, ¿Usted qué me está diciendo, señor Pablo? Usted me está diciendo a mí que todo lo que me han enseñado de que tengo que obedecer la ley de Moisés para llegar al cielo, usted me está diciendo a mí que ya no lo debo hacer, y entonces la ley es mala. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo, no, la ley no es mala. La ley usted debe entenderla desde el propósito por el cual fue entregada. Y el propósito es el siguiente: que reconozca que necesita el perdón de Dios, que reconozca que usted es pecador. Para eso es la ley. ¿Sí entendemos ahora sí el capítulo 7? Sí, señor. El capítulo 7, dirigido a judíos, les está diciendo, en la relación correcta con Dios, usted no se gana el cielo obedeciendo el Antiguo Testamento. En la relación correcta con Dios, la ley lo lleva a que reconozca que necesita la fe para ser salvo. Y resulta que le empieza a explicar qué fue lo que hizo la ley. La ley lo que hizo fue mostrar lo terrible que es el pecado. Ajá. Porque el pagano, en el capítulo 6 se mostró al pagano. El pagano, nadie le había dicho que adulterar era malo. Entonces, pues él no lo veía tan malo realmente. Él dijo, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Y el pagano se había entregado a su mente corrupta. Sin embargo, para el judío era difícil, porque el judío estaba acostumbrado a que cada vez que pecaba, la conciencia le reardía y le removía y se sentía muy culpable, y era muy difícil vivir la vida porque la ley le recordaba que era muy pecador, porque la ley fue diseñada para mostrar lo terrible que es el pecado. Por eso la salvación siempre se ha tratado de la fe, tanto para los paganos como para los judíos. Para los paganos, porque tenían que reconocer al Dios de la creación. Y para los judíos, porque tenían que reconocer que definitivamente la ley los esclavizaba al miedo, y la ley los esclavizaba más al pecado, porque a diferencia del pagano, el judío sí veía lo terrible que era el pecado. Sí, lo acabamos de leer. El judío se sentía así. Antes de conocer la ley, la persona vive sin problema. Pero cuando le muestran la ley de Moisés, la persona se da cuenta de que definitivamente el pecado es algo horrible, y entonces ahora queda esclavizado. ¿Esclavizado por quién? Esclavizado por el pecado. Ajá. Porque cuando se conoce la ley, lo terrible que es el pecado, entonces el pecado cobra más fuerza y ahora uno queda esclavizado por el pecado. Porque ahora alguien le dijo, mire que adulterar es malo, y entonces se da cuenta que no puede dejar de adulterar o no puede dejar de mentir, entonces queda preso en el pecado. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo así? Entonces lo que era bueno se convirtió en algo malo. No, no fue la ley, fue el pecado. Okay. O sea, no fue la ley la que lo esclavizó. El que lo esclavizó realmente, ¿quién fue? El pecado. Versículo, pues hay que entender muy bien por eso este capítulo 7. Recuerden, estamos en la sección santificación. Y en la sección de santificación, el protagonista es el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo y que nos da el poder para obedecer. Y ahora aquel judío ya no está obligado a obedecer la ley, sino que ahora el judío está obligado a obedecer el poder del Espíritu Santo que obra dentro de él. Dani, entonces el judío y el pagano están obligados ¿a qué ahora? A obedecer su conciencia. No, el judío y el pagano ahora están obligados a obedecer el poder del Espíritu Santo en sus vidas. O sea que la única manera de derrotar el pecado es ¿cómo? Obedeciendo al Espíritu Santo. Correcto, obedeciendo al Espíritu Santo. Ese es el centro de la santificación. Quiere decir
si tú, Daniel, quieres vencer el pecado, tienes que hacerlo por medio del poder del Espíritu Santo. Dani, o sea que la llave para entrar y tener acceso a ese poder del Espíritu Santo es creer en Jesucristo. Claro, el apóstol Pablo ya lo explicó en la sección anterior donde nos habló de la justificación. Ajá. O sea que somos justificados gratuitamente y cuando somos justificados gratuitamente, recibimos el regalo del Espíritu Santo gratuitamente. Dani, una pregunta. Y hay una persona que cree en Jesucristo, ya creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero todavía se siente de alguna manera esclavo del pecado. ¿Qué debe hacer esa persona? Por eso es que necesita conocer las Escrituras. La única manera de ser libre del poder del pecado es con el poder del Espíritu Santo. Pero no va a poder ejercer el poder del Espíritu Santo si no conoce las Escrituras. Claramente, el Espíritu Santo inspira las Escrituras para que a través de este conocimiento lleguemos a ser libres. ¿Es posible que una persona que cree en Jesucristo y mora el Espíritu Santo en ella, esté ahí esperando para actuar a que ella le pida ayuda o esta persona le pida ayuda? ¿O cómo se podría activar de alguna manera el poder del Espíritu Santo, además de leer la Biblia? Eso obligatoriamente tiene que ser leyendo la Biblia. Exacto. O sea, sin conocimiento no hay. No hay otro camino. No. Ok. No, o sea, sin conocimiento no puede, porque necesita conocer quién es. Exacto. Entonces, aquí, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, Dani. Sin conocimiento no podemos entender quiénes somos. Para eso se escribieron las Sagradas Escrituras. Así es. Resulta que nosotros necesitamos entender que hemos muerto al poder del pecado. Necesitamos entender que hemos muerto al poder de la ley. Hemos muerto a ese pecado que nos tenía cautivos. Tanto los que no conocían la ley como los que conocían la ley, los dos estaban esclavizados por el pecado. Y entonces para eso se escribe la carta a los romanos, para que entendamos que ya el pecado no nos puede gobernar. Pero si hay un verdadero cristiano que ha puesto su confianza en Jesucristo y no lee la Biblia y no la conoce, se queda niño espiritualmente hablando. Se queda como un bebé recién nacido que no produce ningún fruto y que siempre va de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso. Y al final Dios va a tener que disciplinarlo de manera severa. Muy bien. Cada vez. Y entonces vamos con el versículo 14. ¿Preparado, Dani? 7:14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y entonces ahora tenemos una cosa en común. Dani, ¿qué cosa tienen en común los judíos, los éticos y moralistas y los paganos que nunca han conocido a Dios? ¿Qué tienen en común? El pecado. Que están esclavizados por el pecado. Entonces el apóstol Pablo ahora llega y hace una sola conclusión. Vuelvo y lo leo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. O sea, el problema no está en la ley de Moisés, el problema no está en las Sagradas Escrituras. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Sí ven? Ahí está el moralista. El moralista, aquella persona que dice, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, quiero portarme bien, pero el moralista se da cuenta que por dentro está corroído por el pecado. Y entonces dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. ¿Sí ven que aquí está el moralista? Sí. Aquí está aquella persona que reconoce que hay que tener una vida ética. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. O sea, si yo sé, mi conciencia me dice que hay algo malo, eso me lleva a aprobar la ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, tengo un enemigo dentro de mí. ¿Quién es? El pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Aquí, ¿quién tiene ese problema? ¿Quién tiene el problema de querer portarse bien, pero no poder hacerlo? ¿Quién tiene ese problema, Dani? Todos. El judío.
el judío y el ético. El pagano no. El pagano no tiene problema en eso. El pagano puede, el pagano se emborracha, el pagano practica el adulterio, el pagano dice groserías, el pagano hace lo que quiera y a él ni le arde la conciencia. Esto está hablando del conflicto que tiene el judío y el ético y el moralista. O sea, Vuelvo y lo leo. El ético se refiere al religioso. Al religioso y al ético, esa aquella persona que quiere vivir intachablemente separada de Dios. Vuelvo y leo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Eso es lo que descubrió un judaizante. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Sí ven el conflicto que tiene alguien que quiere obedecer la ley de Dios? Sin el poder del Espíritu Santo y sin nacer de nuevo. Vuelvo y lo leo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Si ven, aquí está el judaizante. Sí. El judaizante ama la ley de Dios con todo su corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Aquí está hablando un judaizante. Aquí está hablando alguien que se da cuenta que la ley de Dios es perfecta, pero trata de obedecerla y no puede. Entonces dice, soy un miserable, soy un desgraciado. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? En sus fuerzas no puede. Y entonces ahí encuentra él mismo la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Entonces, muchachos, capítulo 6, gran resumen del capítulo 6, Dani. No podemos practicar el pecado porque si hemos nacido de nuevo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, entonces hemos nacido a una nueva vida que no puede practicar el pecado. Ese fue el capítulo 6. Y ahora el capítulo 7 hay una lucha contra un poder que está dentro de nosotros y es el poder del pecado. Por eso la única manera de vencer en esa lucha no es obedeciendo la ley de Moisés, no es obedeciendo la ley del Antiguo Testamento. La única manera de ganar esa lucha es depositando nuestra fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo nos da la victoria. Entonces, vuelvo y digo, vamos a concluir entonces con estos dos versículos, con estos dos capítulos de esta sección tan profunda que es la sección de la santificación. Capítulo 6, nuevamente. Capítulo 6, entonces, no podemos obedecer al pecado porque hemos nacido de nuevo. Dios ha derrotado el poder del pecado en nuestra vida. Ese fue el capítulo 6. ¿Listo? Sí. Y el capítulo 7 es, la ley sirve para acercarnos a Dios y hemos muerto a la ley. O sea, ya no podemos obedecer la ley porque hemos resucitado con Cristo y ahora es el poder del Espíritu Santo el que nos permite obedecer la ley. Somos esclavos del pecado. Sin embargo, la única manera en que podemos salir avante, en la que podemos salir victoriosos, es con el poder del Espíritu Santo. No hay de otra. Y por eso va a llegar la cúspide de esta sección de la santificación, que es el capítulo 8. El capítulo 8 es el clímax de este tema de la santificación. Vamos a dejarlo visto, vamos a introducir brevemente el capítulo 8 para que sepamos, no dejemos hilos sueltos. Para que no se pierda ese hilo conductor del capítulo 8. Dice así, por lo tanto, ¿cómo así que por lo tanto? Por lo tanto, él viene diciendo que ya no somos esclavos del pecado, ya Jesucristo nos ha liberado. Entonces, como ya no somos esclavos del pecado, entonces dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Quiere decir, ¿cómo?
Ya había dicho el apóstol Pablo en el primer tema que era ¿cuál? ¿Cuál fue el primer tema, Dani? La palabra clave de los capítulos 1, 2, 3. Sí, condenación. Muy bien, entonces mira lo que él dice. Por lo tanto, ya no hay condenación. Porque él ya dijo que todos estábamos condenados. Pero ahora entonces él dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, si pertenecemos a Cristo Jesús, ya no estamos condenados. Si pertenecemos a Cristo Jesús, ya estamos justificados gratuitamente. Y si pertenecemos a Cristo Jesús, ya somos santos. ¿Listo? Y el pecado no nos puede gobernar. Vuelvo a leer. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahí está la gran conclusión. ¿Cuál es la gran conclusión? Que ahora es por el poder del Espíritu Santo que somos declarados santos. Otra vez, lo digo. La gran conclusión es, por el poder del Espíritu Santo somos declarados santos. ¿Eso qué quiere decir? Puros. ¿Eso qué quiere decir? Puros. Quiero, amigo, que me estás escuchando y nosotros como familia, que aterricemos bien estos tres términos. Término número 1, condenados. Todos somos culpables. Término número 2, justificados. Somos declarados justos gratuitamente. Tema número 3, santificados. Ahora el poder del Espíritu Santo nos hace santos. Lo voy a volver a repetir. Tema número 1, condenación. Todos estamos condenados. Sí. Tema número 2, justificados. A través de la fe en Jesucristo somos declarados no culpables, somos declarados justos, gratuitamente a través de la fe. Tema número 3, santificados. Ahora es con el poder del Espíritu Santo que el pecado no nos puede gobernar y podemos ser santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da el poder de ser santos. Por eso se llama la sección santificación. Dani, y esta es una gran verdad para las personas que nos sentíamos en ese tiempo cautivas y totalmente dominadas por el pecado. Esto es una verdad valiosísima. Así es. O sea que si hay alguna persona que nos está escuchando y cree que hay un pecado que no lo puede dejar en paz. Por ejemplo, hay una persona que dice, ay, yo confío en Cristo, pero yo tengo una lucha, tengo una adicción y no he podido con ella, no he podido con esa adicción. Tiene que entender estos 3 capítulos. Tiene que entender Romanos capítulos 6, 7 y 8. Todo cristiano, toda persona que entiende Romanos 6, 7 y 8, nunca más es esclavo del pecado. Porque Romanos 6, 7 y 8 son los capítulos, es la sección de las Escrituras de la santificación, donde se nos revela una gran verdad, y es que por el poder del Espíritu Santo somos santos. El pecado no nos puede gobernar. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, ¡Chao! amigos.